Los que miran la historia consideraron que a mitad de la semana pasada estábamos viviendo las horas más peligrosas de la historia democrática chilena, al menos desde la dictadura. El presidente Piñera anoche decía que esa noche del martes 12 de noviembre él tuvo que resolver entre el camino de la fuerza y el de la razón. Optó por la razón, dijo. Optó por la paz frente a la violencia. Esa fue la alocución de anoche del presidente en el Palacio de la Moneda. Bueno, y fruto de toda esta tensión que tuvo al borde del quiebre en nuestro sistema democrático, es que surge el acuerdo constitucional del viernes de madrugada. Queremos mirar aquí lo que viene para adelante con dos expertos, cientistas políticos, ambos. Tomás Duval, académico de la Universidad Autónoma. Bienvenido, Tomás. Muy buenos días. Marco Moreno, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Bienvenido, Marco. Hola, Mauricio. Buenos días. No solo con posgrados en materia de ciencias políticas, sino además con mirada histórica. Tomás es licenciado en historia, Marco ha sido o es profesor de historia, así es que queremos aprovechar esa vertiente porque lo que estamos comentando justamente son momentos históricos. Bien, pues y justamente de aquello queremos conversar con ustedes partiendo por este hecho histórico, pero que para algunos pareciera ser que no es tan histórico. De hecho, tenemos la marginación de un partido histórico, como es el Partido Comunista, que no participa del acuerdo, más allá que dice que va a ser parte, que va a trabajar por el acuerdo. Yo quisiera preguntarles cómo observan ustedes lo que pasa después del acuerdo y una cierta sensación que uno percibe en la ciudadanía, pero sobre todo en los jóvenes, respecto de que este acuerdo no va a generar necesariamente los cambios que la ciudadanía demanda. A ver, Tomás, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo creo que respecto al Partido Comunista, yo entiendo la lógica por la cual se mueve el Partido Comunista, y esa lógica es un partido extremadamente ideológico, y desde ese punto de vista uno puede interpretar claramente su acción. Primero, decir, bueno, yo no me resto del acuerdo, pero sí voy a apoyarlo, es decir, una doble conducta, pero al mismo tiempo, algo que siempre ha sido una particularidad del Partido Comunista, estar en la calle. Eso es una parte de su historia política. ¿Y podría haber sido funado, sí, como le pasó a Díaz Sánchez, por ejemplo? No, yo creo que el Partido Comunista vio claramente que una parte del Frente Amplio iba a entrar al acuerdo político y pensó, bueno, ¿y la calle con quién queda? Básicamente esa es la respuesta. El Partido Comunista tiene una respuesta en la calle y no quiere dejar a esas organizaciones sociales que de alguna manera están y han seguido en la protesta. Yo creo que ese camino ha sido histórico en el Partido Comunista, así que no me llama la atención ese doble juego respecto a ese acuerdo. Y desde ese punto de vista, imagínense, ya que desde el punto de vista histórico, el año 88, 89, también el Partido Comunista se quedó fuera en ese proceso de ingreso a la transición. Por lo tanto, es una conducta que uno, mejor dicho, no es una conducta, es una política que uno la puede explicar de esa forma. Marco Moreno. Sí, el PC ha tenido siempre un buen diseño estratégico y táctico, ¿no? Lo estratégico es que, claro, ellos están apostando a que esto le puede significar, de alguna manera, evitar el sangramiento que estaba teniendo hacia la izquierda a su base electoral. Recordemos que buena parte de su base electoral estaba ahí, había comenzado a perder electorado del Partido Comunista, porque fuerzas de izquierda, especialmente en el Frente Amplio, habían comenzado a quitarle esa base electoral, ¿no? Le había sido difícil al Partido Comunista colocar un dique, un cortafuego a eso. Y creo que esta decisión, que es una decisión estratégica desde ese punto de vista, desde el punto de vista electoral, pensando que el próximo año tenemos varias elecciones por delante, ¿no es cierto?, es de alguna manera un intento por instalar, ¿no es cierto?, o evitar que siga desangrándose hacia la izquierda, ¿no es cierto?, su base de apoyo electoral. Y en lo táctico, lo decía Tomás, ¿no es cierto?, y Mauricio, en el sentido de que el PC ha jugado un poco a esta lógica de jugar, ¿no es cierto?, o movimientos que le permitan no aparecer desvinculados efectivamente de aquellos sectores, ¿no es cierto?, donde tienen una fuerza importante, que son los sectores que hoy día están movilizados, ¿no? En el sentido de ser coherente de alguna manera con eso, yo creo que la decisión del Partido Comunista estuvo, por lo menos, en un doble mensaje, como se dice. Comunicacionalmente se instala que no adhiere o no suscribe esto, pero dijeron que iban a participar en el plebiscito, iban a llamar a votar por el rechazo, ¿no es cierto?, o por la aprobación de la nueva Constitución y por el mecanismo de asamblea constituyente. Marco y Tomás, ¿ustedes dirían que entre el martes de la semana pasada, que fue el día del paro, el día más violento de todos, y el viernes de madrugada, nos salvamos? Yo creo que sí, fíjate, el martes esas horas entre las 9 de la noche y las 10:30, cuando habló el presidente, habló 7 minutos, nosotros nos hemos quedado mucho en lo que dijo, en lo que habló el presidente, pero no en sus silencios.
No, yo creo que hay que mirar ese momento en lo que no dijo el presidente. Y lo que no dijo, ¿no es cierto?, es que estaba en riesgo el Estado de Derecho. Y habían tres posibilidades para salir o enfrentar esa situación. Una, ¿no es cierto?, que era el quiebre de las instituciones. Dos, que era la renuncia del propio presidente. Y tres, un golpe de Estado. Chile no está inmune hoy día a ninguna de estas tres posibilidades. Y creo que lo que ocurrió ese día, de alguna manera, es lo que llevó, yo lo llamo eso, el momentum que empujó a las fuerzas, ¿no es cierto?, a buscar un acuerdo. En menos de 48 horas los parlamentarios lograron un acuerdo. Uno se pregunta, y escuchábamos el relato de ustedes, ¿no es cierto?, antes que partiéramos, dramático del 18 de octubre, ¿por qué ese acuerdo no se logró antes? ¿Por qué hubo que esperar casi 30 días para lograr ese acuerdo? Bueno, la explicación tiene que ver con que hubo una fuerza muy importante, ¿no es cierto?, en donde hay un escritor español que a mí me gusta mucho, que se llama Javier Cerca, que escribió un libro que se llama Anatomía de un Instante, ¿no?, donde reconstruye lo que pasó. 23F. Exactamente, reconstruye eso. Aquí también habría que hacer de eso. golpe en España, en las Cortes españolas, en los años... ¿Cuánto fue? ¿A fines de los 80? Eso, claro, 70, claro. Por ahí. Habría que reconstruir eso en el instante de justamente de ese discurso del presidente. Ayer el presidente trató de ponerle de alguna manera un componente estratégico a su decisión, decir, yo opté por la razón y no por la fuerza, como dice nuestro escudo, ¿no? Así lo dijo. Pero la verdad que esa noche fue todo improvisación, no hubo nada estratégico, y más bien el presidente no tuvo chance de ocupar, ¿no es cierto?, la convocatoria de un estado de emergencia, porque lo que hemos sabido hasta ahora es que los militares pusieron condiciones para eso. O sea, Sí, parafraseando ahí lo que pasó aquella asiaga noche del plebiscito, es como que se les quitó la espoleta a la bomba en un minuto, ¿no? Claro, y Tomás, ¿estuvo en peligro la democracia? Yo creo que aceleró el acuerdo, porque ya las señales venían desde el fin de semana anterior. O sea, el presidente había dado algunas señales, la primera apertura un domingo en la noche, antes de ese día martes, y yo creo que acelera el proceso de llegar a acuerdo en materia constitucional. El Congreso se da cuenta de que la iniciativa, si uno lo mira hoy día con retrospectiva, la iniciativa constitucional la tenían los alcaldes. Los alcaldes estaban suplantando de alguna manera el rol del Congreso, intentando hacer un plebiscito, una consulta. Habían tomado una iniciativa. Yo creo que en ese momento, que puede ser el día martes, un día muy específico, claro, el martes lo importante es que no se produce por parte del Estado, del gobierno, no se produce el uso de la fuerza. Yo creo que esa señal es la que ayuda a lograr ese acuerdo. Y efectivamente, por eso uno ve la presión y hasta altas horas de la madrugada por lograr el acuerdo, porque ya no tenían más espacio. La gran pregunta es si las Fuerzas Armadas deliberaron ese día martes en algún momento. Si hubo un proceso de deliberación, recordemos que constitucionalmente no pueden hacerlo, ¿no? Están sometidas al poder civil. No pueden. Tendrían que haber obedecido nomás. Tendrían que haber obedecido. Eso era el rompimiento del Estado de Derecho. Pero a mí lo que me llama la atención es que queda esta idea de que hubo deliberación. Sí. Por lo que conocemos, el propio presidente dijo ayer que él decidió no aplicar el estado de emergencia. Lo que hemos ido conociendo, a partir fundamentalmente de lo que han hecho los medios de comunicación, es que las condiciones que pusieron las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, para salir a la calle esa noche no hubieran significado la quiebra de las instituciones del Estado de Derecho. Eso es lo que pasó realmente. Ahora, respecto a la pregunta que les hacía originalmente y que está, yo diría que está bastante bien representada en la última encuesta Pulso Ciudadano Activa Research, en que a los ciudadanos les preguntan, más allá que la mayoría se declara a favor de cambiar la Constitución, ya lo comentábamos en titulares, un 81,1% va a votar por el sí al cambio de la Constitución, un 63,5% votaría por la opción de convención constitucional y solo un 24,4% por una convención mixta constitucional. Pero hay una pregunta que me parece muy relevante que dice: ¿satisface las demandas sociales el acuerdo? Y los que están muy de acuerdo corresponden a un 34,7%, pero hay un 36% que está en desacuerdo o muy en desacuerdo. Y por eso les decía, se instala, pero particularmente en los jóvenes, una cierta sensación de incredulidad. Uno, dos, de nuevo la cocina, el Parlamento que se hace cargo de un triunfo que en realidad no es del Parlamento, sino que es de la gente que salió a movilizarse. Tomás, ¿cómo lo ves tú? Es que si uno mira lo que han hecho los jóvenes en este país desde el año 2011 en adelante, las manifestaciones y todo han sido el procedimiento o la forma en la cual han tenido logro. Primero, la gratuidad en educación. En el 2011 muchos salieron a la calle y no se imaginaban,
y en poco tiempo se obtuvo. Bueno, hoy día en esta otra manifestación distinta, algo que parecía tan lejano, en un comienzo hace un mes atrás, modificar la Constitución, nadie podía estar pensando en eso, hay que reconocerlo, hace un mes atrás, digamos, y hoy día se obtuvo la Constitución. Entonces, evidentemente yo entiendo que de parte de los jóvenes hay una fuerte presión por instalar temas, porque han visto que es la manera de que el sistema reaccione y efectivamente dé las soluciones. Yo creo que ahí hay un trade-off muy complejo, porque por una parte es cierto, la Constitución no soluciona todos los problemas sociales y no los va a solucionar por sí misma. La Constitución tiene otro efecto, que es un pacto social y político de esta sociedad, digamos. Pero los problemas sociales requieren de otro tipo de acciones de otra naturaleza, y yo creo que es ahí donde el gobierno nuevamente y el Parlamento, el Congreso mejor dicho, tienen el mayor desafío, más allá que este proceso constituyente. Ahí tienen el desafío de cómo hacerse cargo de esas demandas ciudadanas que tengan algún tipo de solución en el corto y mediano plazo. De otra manera, va a ser complejo este proceso constituyente. Lo que pasa es que se instaló en Chile un aprendizaje social, podríamos decir, claro, que para decirle a un buen chileno, guagua que no llora no mama. ¿No? Eso es lo que está planteando Tomás, yo coincido con eso. Pero eso es respuesta justamente a la incapacidad de la élite, ¿no es cierto? La élite política, económica, la élite transversal, lo que llaman el partido del orden, de haber dado, haber podido leer claramente esas demandas y poder procesarlas y darle respuesta en el caso de los gobiernos. Más oportuna, más exactamente, claro. Los partidos políticos, la élite política no representó esas demandas en un sistema democrático. Ese es su rol, representar las demandas. No lo hizo durante 30 años, y quienes debían resolver los problemas en términos de política pública eran los gobiernos, tampoco lo hicieron. Por eso que la gente salió a protestar hace 30 días y no la ha dejado de hacer, justamente porque encuentra que quienes tendrían que haber representado sus intereses no lo hicieron. Los partidos se gubernamentalizaron, los partidos se dedicaron a hacer gobierno y a defender los intereses de los gobiernos, no los intereses de la gente. Y eso llevó entonces a este estallido de alguna manera que, como Mirna lo plantea en los resultados que muestra de ese estudio, lo que nos están diciendo es que mientras más, desde el punto de vista etario, mientras más jóvenes son los encuestados, menor confianza tienen en las instituciones. Todavía yo que soy más viejo seguramente que los que estamos acá, valoro un poco el rol de las instituciones, pero los jóvenes no. Por eso que uno dice, oye, pero lo que hemos conseguido ha sido mucho como país en estos 30 años, pero ellos no tienen, digamos, ese espejo para poder compararse. Ahora, ustedes coinciden en una idea que también circula fuertemente, pero no solo dicha por la calle, es una idea que está incluso en analistas, en filósofos, que muchos consideran que si no hubiese sido violento este movimiento, no se había conseguido lo que se ha conseguido hasta el minuto. ¿Cómo lo ven, Tomás? Yo creo que es natural en un proceso de demandas y de cambios profundos. ¿Por qué la violencia? Porque la violencia hace reaccionar al sistema. En un primer minuto, esa violencia tuvo al sistema, entre comillas, asustado. Y ahí uno ve declaraciones desde empresarios que subieron los sueldos inmediatamente a 500.000 pesos. ¿Por qué no lo hicieron antes? Uno se pregunta por qué no lo hicieron antes. Entonces son cuestiones de que esa violencia lo que produce es un efecto para esa élite que está gobernando, primero de estar asustados y con ese miedo reaccionar. Y reaccionan respecto a eso colocando temas. Entonces, efectivamente la violencia, a mí no soy partidario de aquello, pero ese grado de violencia hace que se produzcan los cambios de alguna manera. ¿Por qué? Porque el sistema político y el sistema económico de esa élite se asustó y reaccionó, creo yo, adecuadamente. Uno podría decir tarde, con muchos costos, pero efectivamente tiene que ser parte de esa manifestación, porque no había otra forma, creo yo, de demostrar ese descontento, que no es solamente de los jóvenes, es también de otros sectores de la sociedad, donde hay desigualdad, donde hay abusos, y que efectivamente la clase política en general no se hizo cargo. Cuando escuchábamos, yo me reía hace poco el reportaje que ustedes mismos hacían, ¿no es cierto? Uno que había que levantarse más temprano o comprar flores. Creo que eso denotaba de alguna manera que la clase política estaba muy desconectada de la sociedad. Ahora, la violencia tiene ese recurso. El exceso de violencia ya es mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque vimos síntomas de gente que entendía defenderse por sí misma. Y eso sí que es
es mucho más peligroso. O sea, chalecos amarillos o personas que defendían sus casas como pudiesen, creo que eso sí que es mucho más peligroso cuando se enfrentan los ciudadanos en la calle, porque eso quiere decir que ya el Estado de Derecho está superado y la violencia es parte de lo cotidiano y del actual. Y eso nos lleva a otro proceso, que uno podría decir eso es el camino a una revolución, por decirlo en términos muy teóricos, digamos, pero sería muy fuerte decir. Sí, Marco. Sí, bueno, este fue un estallido social técnicamente hablando, ¿no? Esa es la denominación quizás más apropiada, con un componente muy alto de indignación. Y eso efectivamente se expresó de distintas maneras, ¿no es cierto?, en violencia y también en otras formas no tan violentas. Escuchaba muchas veces que los jóvenes decían que con los caceroleos no se conseguía nada, ¿no? Había mucha gente que hacía caceroleo al principio, pero esos caceroleos no estaban dando resultados. De allí lo que se busca, ¿no es cierto?, es acelerar el proceso, y para poder acelerar el proceso es que tú recurres a la violencia. Y por lo tanto, cuando recurres a la violencia, hay poco control respecto de lo que pasa con la violencia, porque en este minuto nadie la controla. No seamos hoy día, de alguna manera, la clase política también cree que con la suscripción del acuerdo de la madrugada del viernes pasado se terminó su trabajo. Yo creo que no. Yo creo que hoy día lo que corresponde, ¿no es cierto?, para disminuir y para enfrentar esa violencia es construirle apoyo y legitimidad a ese acuerdo. Véanlo ustedes lo que le pasó ayer a Beatriz Sánchez, ¿no es cierto?, cuando intentó ir a hacer justamente eso, construirle apoyo al acuerdo y cómo se reaccionó. Ahí hay un tema. Yo creo que la clase política tiene que dejar de ser analistas de la calle, tiene que dejar de escribir la calle y colocar su capital, la militancia, todo el aparataje que tienen los partidos políticos, a controlar de alguna manera esto. Hay que controlarlo en la calle. Estamos iniciando un proceso que, como decíamos, puede tomar su buen tiempo, su par de años. Ustedes, viendo la experiencia internacional, lo que hemos vivido aquí en Chile cuando hemos hablado de construir o reconstruir o reformular nuestras instituciones, a ver, ¿qué es lo que más les inquieta de lo que viene ahora, teniendo en cuenta, teniendo el rayado de cancha básico? Estaba leyendo a otro colega de ustedes, académico, cientista político, Claudio Fuente, que dice, a ver, aquí estamos todos muy tranquilos con las dos opciones entre convención mixta y convención tipo asamblea constituyente plenamente elegida. Pero resulta que la convención plenamente elegida sería un símil de la Cámara de Diputados con 155 miembros, pero la convención mixta sería 50 y 50, entonces tiene que ser un número par, no pueden ser 155, se van a hacer distintas ya las dos. A ver, ¿qué les inquieta de lo que viene? ¿Qué falta aclarar? A ver, a mí me inquietan los detalles, justamente lo que tú estás colocando. Los detalles son los más importantes en el proceso. Tenemos el camino general, pero no tenemos los detalles. Tal como tú dices, van a ser 155, van a ser 300, van a ser 310. En un comienzo pensamos que es igual que los diputados. Estamos pensando, pero no está escrito. No hay un acuerdo al respecto. Claro. Por lo tanto, eso no está en el acuerdo, el número. Eso no está en el acuerdo. Tampoco, por ejemplo, el tema de los independientes. No está el tema de los independientes, no hay forma, por ejemplo, los pueblos originarios, si les vamos a dar cuota o escaño. Mi impresión es que deben ser escaños. Paridad de género. Paridad de género. Claro, es que eso ya está casi determinado. En la última elección fue 60-40. Claro. Al menos será igual. Hoy día al menos será igual o 50 y 50. Claro, que están hablando de 50 y 50, que debiera ser lo correcto. Claro, te fijas que esos son los detalles que son muy, muy complejos en este proceso. Y que pueden o facilitar o simplemente denostar el proceso. O de repente enredarlo. Por eso, denostarlo, claro. y de alguna manera enredarlo en pequeñas cosas y que sea complejo. Y yo la alternativa muy hipotética es que caigamos, voy a decir, hipotética en un Brexit, por ejemplo. El plebiscito de abril, suponiendo, yo sé que las encuestas dicen una cosa distinta, dice rechazo a la modificación constitucional, no a la nueva constitución, y 65% a la Asamblea Constituyente. ¿Qué hacemos? Ahí tenemos un problema. ¿En qué sentido dices tú? Estoy jugando política ficción. Política ficción. Ya. Supongamos que en la primera pregunta hay rechazo a cambiar la Constitución. Supongamos, algo que las encuestas no dicen. Y el 65% es partidario de una Asamblea Constituyente. O sea, la población es partidaria de una Asamblea Constituyente y por otro lado, claro, en un porcentaje muy menor. Supongamos que la diferencia son 0,5 puntos. Digamos. Ahí tendríamos un problema real. Sí, claro. Qué raro, sería raro si es que el gobierno se compromete al cambio, más allá que la UDI, sabemos que Jacqueline Van Rysselberghe va a trabajar por el no. Qué divertido de cómo cambian las cosas, va a trabajar por el no. Y es una de las dos opciones legítimas que se abrieron. Para evitar esto que yo estoy señalando, ese proceso, es efectivamente que las fuerzas políticas deben confluir en apoyar ese cambio constitucional. De otra manera,
también podemos caer ahí en Marco, una especie de trampa. Perdón, pero me interesa mucho, lo comentábamos más temprano con el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel. Estaba circulando un flyer, Super Lunes, dice hashtag 18N, con una serie de demandas, entre ellas no más AFP, no más TAC, no más UF, no más alzas, no zonas de sacrificio, fin a la Constitución de Pinochet, transporte gratuito, derogación del aula segura, en fin, salario y jornada laboral digna. Pero también, por ejemplo, vemos acá aborto libre, seguro y gratuito, no al TPP-11. Libertad a los civiles detenidos por las protestas. Bueno, en fin, o sea, hay un petitorio de demandas y uno se pregunta, bueno, ¿por dónde vamos a partir de ahora? Sí, esa es una súper buena pregunta porque yo la complementaría en otra que debiera ser ¿cuál es el rol que va a jugar el presidente en todo esto? ¿No? Porque, digamos, el proceso constituyente va a discurrir por el camino de que hoy día o esta semana se tiene que constituir una comisión, ¿no es cierto?, de los partidos políticos para definir estos detalles de los que hablaba Tomás. Pero dejemos eso en un momento por un lado porque tenemos que hacernos cargo de la agenda social, ¿no? La gente tenía muchas expectativas, todavía tiene expectativas respecto de los anuncios que iba a hacer anoche el presidente, iban a profundizar o iban a ir a cuestiones más de fondo de la agenda social, porque la agenda social que planteó, ya no me acuerdo hace cuántas semanas el presidente atrás, hace como 3 semanas, realmente era una agenda que nos está sirviendo para enfrentar los problemas que, por ejemplo, lo que señalaba Mirla en esa lista, ¿no? O sea, uno esperaba una mayor profundización de esa agenda social, pero junto con esa profundización de la agenda social, yo veo complicada la situación del rol del presidente porque estamos casi entrando en un parlamentarismo de facto, ¿no? En un sistema hiperpresidencialista como el que tenemos, el presidente está en una posición muy desmejorada, porque ¿quiénes están teniendo el protagonismo de esto hoy día? Los parlamentarios, ¿no? Por donde veíamos a la diputada, ¿no es cierto?, de Renovación Nacional, Osandón, el otro día pidiendo aumento del 50% en las pensiones. Del ¿no? Pilar Solidario. Del Pilar Solidario, medida que es inconstitucional. Pero vean ustedes cómo, ¿no es cierto?, los parlamentarios están comenzando a tomar un conjunto de atribuciones que la tomaron el viernes, en los hechos, ¿no es cierto?, con el acuerdo y la figura del presidente, uno se pregunta si su objetivo solo será terminar su mandato presidencial. ¿Y cómo lo va a terminar? Sin relato, sin programa de gobierno, porque el programa, convengamos que se acabó el 18 de octubre, hace un mes atrás se acabó el programa de gobierno. El gobierno no tiene relato, el gobierno no tiene un posicionamiento ideológico, el país constitucionalizado, la conversación es sobre la Constitución. ¿Qué es lo que hace el presidente? ¿Cómo el gobierno que tiene que ser el encargado de la agenda social lleva adelante su gestión en una situación tan, digamos, compleja, en donde el presidente se ha ido quedando cada vez más solo, absolutamente solo, diría yo, y con un capital político desfondado, porque las encuestas que tú veías, Mirna, ¿no es cierto?, la aprobación del presidente está en el 10, en el 12, la última semana pasada en el 9%, 9,7%. O sea, estamos en una situación de un gobierno desfondado, pero que tiene 2 años todavía por delante. Si es que no estamos a 6 meses de que termine el gobierno, no estamos a 2 años, en mucho tiempo. Claro. Entonces me preocupa la pregunta respecto de cuál va a ser el rol del presidente en este proceso. Marco Moreno, Tomás Duval, muchas gracias por haber estado en ADN hoy. Muchas gracias.